En cálculo 1 nos han enseñado que las variables independientes se grafican en el eje de las X y las variables dependientes en el eje de las Y. En el sistema cartesiano, cada, cada par representa un punto. Cada par representa un punto. Vean a ver la página 210. Cada par representa un punto. Estos se llaman, son puntos, pares de puntos. Esta se llama nube. También se llama dispersograma. Cada puntito representa un X y un Y. Cada puntito representa un X y un Y. Página 210. Ya, a ver, previo. Esto no es absoluto, pero hay que nomás utilizar la lógica. Entre las dos variables que vamos a utilizar nosotros, una tiene que ser representada por la variable independiente y otra por la variable dependiente. Ayúdeme. Entre este ejemplo, propaganda y ventas, ustedes, ¿a cuál creen que se le puede asignar como variable independiente? ¿Quién depende de quién? Las ventas dependerán de la propaganda. Las ventas dependerán de la propaganda. La propaganda dependerán de las ventas. ¿Quién me puede ayudar? ¿A cuál de estas dos se le puede asignar como variable independiente y a cuál La como variable dependiente? La propaganda. propaganda depende de las ventas. Muy No, bien, la venta depende de las propagandas. muy bien. Las ventas, ¿no? Las ventas sería la variable dependiente y la propaganda sería la variable independiente. Lógico, lógicamente uno tiene que trabajar así, reconocer en principio quién depende de quién. A ver, ayúdame, entre temperatura y volumen. Generalmente, ¿cuál de estas dos variables se la considera independiente? ¿A la temperatura o al volumen? El volumen depende de la temperatura o la temperatura depende del volumen. ¿Qué nos dicen en el laboratorio de química? El El volumen volumen. depende de quién, de la temperatura, ¿no? A Sí. mayor temperatura, mayor volumen, una relación directa. Igual acá, a mayor propaganda, ¿qué va a pasar? Mayor venta, ¿no? Ah, una relación, vean la palabra, una relación directa, la buena correspondencia que hay entre las variables, entre propaganda y ventas, hay una buena relación. A mayor propaganda, lógicamente, cuanto mayor ventas, ¿no? Hay una buena correspondencia, hay una buena relación. Pero entre el peso y altura, ¿a cuál creen que se le puede asignar como variable independiente y a quién como variable dependiente? Se complica un poquito, ¿no? Pero, a ver, ayúdame. En un día, ¿cuál de estas dos variables cambiará más? En un día, ¿cuál de estas dos variables cambiará más? ¿El peso o la altura? Peso. Peso. Entonces usted puede Peso. asignarle, muy bien, puede asignarle a ella variable independiente y a la otra como variable dependiente. Si usted medio complicado acá asignarle, ¿no? Ah, ya usted elija por alguna característica a una de ellas como variable independiente. Si no hay la lógica, como en este caso, por ejemplo, a ver, entre propaganda y venta no puede elegir a la propaganda como variable dependiente, ¿no? Tiene que ser variable independiente ella. En cambio, entre la altura y el peso, puede usted trabajar indistintamente porque es medio complicado. Pero yo les digo, en un día que varía más el peso, por tanto, a ella se la puede asignar como variable independiente y a la otra como variable dependiente. Lo primero que se hace acá es estudiar la regresión. ¿Qué es la regresión? Un modelo funcional, un modelo matemático que va a relacionar las dos variables que usted está estudiando, X y Y. Y en el eje de las Y, X en el eje de las X, ¿no? En el eje horizontal y Y en el eje vertical. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar esa relación funcional entre las dos variables que usted está utilizando. A eso se llama regresión. ¿Con el fin de qué? De predecir. A ver, ayúdeme. Si el experimento se hizo propaganda-venta en una semana hice la propaganda y para vender un producto.
pero yo quiero saber qué pasará de aquí en 3 semanas. Ah, pero yo no hice la propaganda para 3 semanas. Solamente tenía dinero para la propaganda para una semana, ¿no? ¿Qué va a pasar? Ah, y haciendo el trabajo de regresión, puedo predecir qué pasará en 3 semanas. Para eso ese es el objeto de la regresión, para predecir la variable dependiente en función de la otra, en función de la variable independiente. ¿Qué pasará de aquí en 5 semanas en ventas? Ah, pero ¿acaso se hizo por 5 semanas en propaganda? No, no. Solamente se trabajó en una semana. Ya. Es lo primero que tenemos que hacer. Encontrar un modelo matemático, una relación funcional. Está en su guía, ese, página 208. Una relación funcional entre las variables con el fin de predecir el valor de una variable en función de la otra. Y el segundo caso, ¿habrá buena relación entre propaganda y ventas? Sí, ¿no? A mayor propaganda, mayor ventas. Aquí medio complicado, ¿no? Mayor peso, mayor altura, medio chanfle, ¿no? Pero aquí sí, mayor temperatura, mayor volumen, sí. Relación directa. Eso se denomina correlación. La buena relación entre las variables X y Y. ¿Qué de buena relación habrá entre propaganda y ventas? Una relación directa. A mayor propaganda, lógicamente mayor ventas. Ya, eso es lo que tenemos que hacer hoy. Primero encontrar el modelo funcional, el modelo matemático que relaciona las variables X y Y. Y luego, la segunda parte, ¿qué nos interesa? Saber si hay una buena relación entre las variables que usted está utilizando en el experimento. En este caso solamente vamos a hablar de dos variables. Y ahí lo primero que hacemos, ¿saben qué es? Es dibujar. Estos puntitos que están viendo ustedes son los pares de puntos que ustedes recolectan en el laboratorio. Cuando a una determinada temperatura, ¿qué le corresponde? Un volumen. A otra temperatura, ¿qué le corresponde? Otro volumen. A otra temperatura, ¿qué le corresponde? Otro volumen, ¿no? A, a una propaganda, por ejemplo, acá de 10 bolivianos, ¿cuánto en ventas? Un punto. Otra propaganda de 11 pesos. Ah, ¿cuánto en venta? Acá. Esto se llama par ordenado. Y el par ordenado es el XY. Y el XY tengo que representarlo ¿dónde? En el sistema cartesiano. Por tanto, miren aquí, ¿cuántos puntitos hay? Cada puntito es un par XY. Temperatura, volumen, temperatura, volumen, temperatura, volumen, ¿no? A todo este conjunto acá de pares de puntos se llama nube, nube de pares de puntos. O mejor, más técnico, se llama dispersograma. Dispersograma. Y el dispersograma me va a ayudar a qué? A saber, a saber cómo puedo yo cómo puedo yo relacionar las variables X y Y con un modelo matemático. Por ejemplo, esta serie de pares de puntos se están acomodando a una línea recta. La mayoría de los puntos están pasando lo más cerca a esta línea recta. Esta línea recta se llama el ajuste. El ajuste se llama, por tanto, se llamará regresión lineal. Regresión lineal, porque es una línea recta. Pero también la serie de pares de puntos no siempre se van a acomodar a una regresión lineal. Por ejemplo, vean este caso el que está indicando aquí el cursor. No, pues no se va a acomodar a una línea recta, no, a no ser que lo trace como acá, una por acá, pero no. Más se va a acomodar aquí a una parábola, a una parábola, a una parábola. Esta, tampoco a una de tipo no lineal, esta será una logarítmica. Aquí, miren la serie, muy complicada. Aquí no hay regresión porque no me está ayudando a definir un modelo matemático conocido. Las más conocidas, ¿cuáles son? La línea recta, la parábola. Ah, esta es línea recta, parabólica, exponencial, logarítmica, logarítmica, relación inversa. De las 6 que están viendo acá, solamente vamos a ver con ustedes la regresión, la relación lineal.
Regresión lineal, regresión, donde la mayoría de los pares de puntos están relacionados como con un modelo matemático de tipo lineal. Miren los pares de puntos, X1 y Y1. Ah, aquí está pues el X1 y el Y1. El X2, Y2, el X3, Y3. ¿Cuántos pares aquí hay? 2, 6, 9, 12. Digamos que son 40. N40. N40 pares. El tamaño de la muestra, por tanto, tiene que haber aquí 40 puntitos. Es un X y un Y. Ya. ¿Qué se llama esto? Dispersograma. Dispersograma. La serie o serie de pares de puntos. La serie de pares de puntos se llama nube de pares de puntos, que más técnico es el dispersograma. Entonces en el Excel está este icono, sí. En el Excel está este icono. Después de clase van a tomar su café, van a entrar al icono. Este es el icono que está en el Excel. Varios puntitos, X, Y. Cuando hablamos acá de la dispersión. Hemos hablado la anterior semana ustedes de los métodos de dispersión y ahí yo les comenté un poco cuando hay una sola variable, la varianza, ¿no? La varianza. Sáquele la raíz cuadrada a la desviación estándar. Pero si hay dos variables, dos o más variables, allá no se llama solamente varianza, se llama covarianza, covarianza. Y en página 209 ahí está el diagrama de dispersión. En su gráfica, en su libro. Ahí están los diagramas de dispersión o también llamado dispersogramas. Página 210, covarianza. La covarianza se refiere a una medida de dispersión conjunta porque tanto varía X como varía Y, pues no, tanto varía X como varía Y. Por tanto, tengo que hablar de la covarianza. La covarianza es una estadística que mide el grado de dispersión conjunta de las variables X y Y. Resáltenlo ahí en su guía. Covarianza. A diferencia de la varianza. Varianza, una sola variable. Covarianza, ¿cuántas variables? Dos variables. Un método de dispersión que permite saber la dispersión, lógicamente, conjunta de las dos variables X y Y. Y para la covarianza utilizaremos un modelo matemático que ya está demostrado en su libro, página 211. Hay dos modelos matemáticos. ¿Cómo se la denota la covarianza? COV o S de X y Y. El par ordenado X y S, no se olvídense. X y Y. Covarianza X y Y, o también solamente llamado S de X y Y, con dos variables. Dos variables. La varianza, ¿se acuerdan que era solamente una sola variable? S cuadrado de X, nada más era. Ahora S de X y Y. Ya, un modelo matemático utilizando las desviaciones. Este ya para la parte de técnica, ¿no? Para medir la covarianza, la diferencia de las desviaciones entre el tamaño de la muestra, o también utilizando aquí álgebra elemental, la covarianza, la sumatoria del producto XY por Y sobre N, menos la media de X por la media de Y. Esto ya para hacer la parte práctica. Así. Otro concepto que tenemos que manejar. Bueno, ya tenemos el modelo funcional y ahora nos falta ver la buena relación que hay entre X y Y. La buena relación que hay entre X y Y. Y esa buena relación se mide con el índice, se mide con el página 211, se mide con el coeficiente o índice de correlación lineal. ¿Con qué se mide la buena relación entre las dos variables? Se mide con el índice de correlación lineal. Se mide con el índice de correlación lineal, que lo vamos a denominar R. R. Y este R también tiene sus modelos matemáticos que están en la guía, página 211. Están los dos modelos. La covarianza entre el producto de las desviaciones se llama índice de correlación lineal. Este índice solamente puede caminar. Este índice
Este índice camina entre -1 y 1. Cuando es -1, hay una buena correlación perfecta negativa. Y si es 1, una buena relación perfecta positiva. Página 212. R tiene que acercarse al 1, sí. Entre ventas y propaganda seguramente hay una buena relación. Entre ventas y propaganda seguramente hay una buena relación. Buena. Casi 1 debe ser la buena relación entre, entre, entre ventas y propaganda. Si R es 1, entonces se dice que la correlación es perfecta positiva. Si R es -1, la correlación perfecta negativa. Si R es 0, 0. No hay regresión y no hay correlación entre las variables. Y por último, el coeficiente o índice de determinación. Este está en el Excel, sí. El anterior, multiplícalo, elévelo al cuadrado y exprésalo en porcentaje. Este es el que está en el Excel, sí. Enseguida lo vamos a ver. Ya. ¿Qué más tenemos que ver acá? La regresión. La regresión lineal. En este grupo solamente vamos a ver la regresión lineal. Y el modelo matemático de la regresión lineal es esta. Saquen su máquina calculadora otra vez. Enciéndala, entren en el modo estadístico. La opción 2. La opción 2 es la regresión de tipo lineal. Las demás son de tipo no lineal. Solamente con este grupo veremos la regresión de tipo lineal, que dice que la serie de pares de puntos se está acomodando, se está ajustando a una línea recta, que puede ser dependiente positiva o pendiente negativa. Pero aquí no se le llama así dependiente positivo o negativo, se llama regresión creciente o regresión no creciente. Decreciente, perdón, creciente, creciente y decreciente. Y este es el modelo. Página 212. El modelo. Al modelo funcional generalmente se le representa con un sombrerito. Y a la X, la variable dependiente. X, la variable independiente. A, ¿qué es A? A es la intersección. La intersección, este es el ajuste, ¿no? Ajuste. Este ajuste, ¿por dónde está pasando? Por el eje Y. A esta distancia, vean el cursor. Esta distancia se llama A. Y esa se llama ordenada en el origen. Esta distancia se llama, esta línea recta tiene que pasar por la mayoría de los puntos, de tal manera que la distancia sea mínima. Por eso es que se llama el método de los mínimos cuadrados. Regresión por el método de los mínimos cuadrados implica que la distancia del ajuste tiene que pasar por la mayoría de los puntos con una distancia mínima. Yo, por ejemplo, no puedo ajustar por acá, pues no puedo irme por acá muy lejos de los puntos. Muy mal hecho el ajuste. El ajuste tiene que pasar por la mayoría de los puntos, de tal manera que la distancia sea la más chica posible entre el ajuste, que es la línea roja acá, y la serie de pares de puntos. Este es el ajuste. Está pasando por la mayoría, ¿no? Con la distancia mínima. La distancia de él a ella es más chica. Otra cosa es si hago por acá el ajuste muy lejos de los puntos, mucha distancia, entonces va a estar mal ajustada. El Excel me va a ayudar a ajustar perfectamente el experimento que estoy haciendo en el trabajo de investigación. Y hay dos regresiones lineales, una que crece y otra que decrece. El modelo, ya, ¿qué es B? B es la pendiente, pero aquí no se la conoce como pendiente, se la conoce como índice de regresión. Página 212. El coeficiente B es la pendiente que aquí representa el coeficiente de regresión lineal o índice de regresión lineal. Y la constante A, página 212, es la ordenada en el origen. La distancia que hay desde el 0 hasta acá, hasta la intersección del ajuste con el eje de la guía, se llama ordenada en el origen. Se llama ordenada en el origen. Y la pendiente, bueno, aquí no se la conoce como pendiente, sí. Se la conoce como coeficiente de regresión lineal.
Y el coeficiente de regresión lineal tiene dos, dos modelos, ¿sí? Modelos matemáticos, el coeficiente de regresión lineal y la ordenada en el origen, también su modelo matemático. ¿Qué va a pasar con B? B, la regresión depende de B, no depende de A. La regresión depende de B, no de A. La B que viene es la pendiente, ¿no? Si es mayor a cero, crece. Si es menor a cero, decrece. Si es cero, no hay regresión. La función permanece estacionaria, se llama así. A ver, el modelo matemático para el coeficiente de regresión. Otra vez sumatorias. Vamos a meter datos acá. Ahí están las sumatorias, sí. Sumatorias. El coeficiente de regresión lineal, la covarianza, que es la medida de dispersión conjunta entre la varianza de la variable independiente y la ordenada en el origen, el promedio de Y menos B que se ha calculado con respecto a la media de primero se halla a B siempre y después se halla al otro. Teniendo al A y al B, teniendo al A y al B, usted lo sustituye acá en el modelo. Teniendo al A y al B, sustituye y ese sería la, el modelo de la regresión, el modelo funcional. ¿De quién depende la regresión? De B. Si B es mayor a cero, la tendencia lineal es creciente. Si B es menor a cero, la tendencia lineal es decreciente. En este caso, que están viendo acá, esta será creciente, mayor a cero. Será decreciente, menor a cero. Y si es cero, no hay. Y permanece estacionaria. Y se dice que no hay regresión. ¿En qué página está eso? Página 215. Ya, ¿qué más tenemos que hablar acá de la regresión? Esta lo que estamos viendo es la regresión simple, sí. Pero también puede haber la regresión múltiple. La regresión múltiple se refiere cuando tengo una sola variable dependiente y varias independientes. Y varias independientes. Y varias independientes. Página 218. La regresión múltiple, modelos lineales múltiples. Una variable dependiente y varias variables independientes. También se puede, cuando es la regresión no lineal, puede pasar a una lineal como aplicando logaritmos. Por ejemplo, es una función de tipo exponencial. Aplique logaritmos. Aplique logaritmos y se convierte en una de tipo lineal. La transformación lineal de una no lineal a una de tipo lineal. En el Excel sale así. La tendencia, el modelo y el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación que dice en qué porcentaje hay una buena relación entre X y Y. En qué porcentaje hay una buena relación entre X y Y. Aquí del 99,56%. Aquí un 99,56%. 56%, una buena relación entre las variables ventas y publicidad. Buena, ¿no? Casi uno, casi uno. Y esa es la teoría. Haremos la práctica. Para esto necesito un video. Sí. Ya, lo vamos a hacer de tres formas, ¿no? Con los modelos matemáticos que estamos viendo acá en su libro, con una máquina calculadora y en el Excel.
En este video vamos a resolver el siguiente problema de estadística que dice: la siguiente tabla muestra las alturas redondeadas en centímetros y los pesos en kilogramos de una muestra de 12 estudiantes del primer año de una determinada universidad. Y nos pide 5 cosas. En primer lugar, obtener un diagrama de dispersión para estos datos. En segundo lugar, determinar si existe relación lineal entre los datos. El punto número 3, obtener las rectas de ajuste por mínimos cuadrados. 4, ¿cuál es el peso aproximado de un estudiante que mide 169 centímetros? Y 5, ¿cuál es la altura aproximada de un estudiante que pesa 77? Ya, este video les voy a pasar ya al WhatsApp. Después de la clase les voy a pasar al WhatsApp. Ya, ¿de qué se ocupa esto? Peso y altura. Esto está complicado, sí. Peso y altura. Una de ellas se elegirá como variable independiente y a la otra como variable dependientes. A ver, ¿a cuánto se le está haciendo el muestreo? A dos estudiantes. Se le está midiendo el peso, perdón, y se le está midiendo ¿qué? Su altura, ¿no? Para algo necesitamos hacer este trabajo de investigación, la relación entre el peso y altura. Para algo, para algo, sí. Ya, primero, obtener el diagrama de dispersión que implica la gráfica, el dispersograma, de cómo estarán los pares de puntos. Son 12 pares, n igual a 12. ¿Cómo estarán los pares de puntos ubicados en el sistema cartesiano? Se acomodarán a una línea recta, se acomodarán a una línea recta, ¿o no? A ver, determine si existe relación lineal. Este ya el modelo, ¿no? El modelo matemático. Y el modelo matemático es y igual a más bx. No se olviden. Obtenga las rectas de ajuste por mínimos cuadrados. ¿Cuál es el? Esto ya es ya la parte de lo que se llama este, la regresión. ¿Para qué nos sirve? Para predecir. ¿Qué pasará? ¿Cuál será el peso de un estudiante que tiene 169 centímetros? ¿Qué pasará con la altura de un estudiante que tiene 77 kilos? Esto ya es para la parte de la regresión, se ocupa de predecir, se ocupa de predecir. Entonces, aquí hay que hacer tres cosas así. Primero, dibujar a los puntos que van a estar en el sistema cartesiano. Se puede encontrar la buena relación que hay entre las variables altura y peso. Vamos a hallar el coeficiente el índice de correlación lineal, el modelo matemático, y esto ya es para la parte de predicción. A un compañero elegido al azar se le mide la altura, mide 178 y tiene un peso de 69,8. Y así, 12, n igual a 12. Kilogramos, y nos dan la siguiente tabla con los 12 datos, donde aparece en la primera columna la altura en centímetros, que son estos valores de aquí, y el peso en kilogramos, que son estos valores de aquí. Bueno, lo primero que vamos a hacer es obtener el diagrama de dispersión para estos datos. El diagrama de dispersión se refiere a graficar todos estos datos en un plano cartesiano, considerando estos valores como si fueran las coordenadas en dicho plano cartesiano. Primero tenemos que elegir cuál eje va a representar cuál dato de estos. Podemos elegir, por ejemplo, que el eje X represente la altura y que el eje Y represente el peso. O también al revés, que el eje X represente el peso y que el eje Y represente la altura. No importa cuál elección hagan. Hay veces que es más sencillo o más que se ve mejor, que es más estético, digamos, elegir el eje X para determinada medición, pero en este caso da lo mismo cuál eje elijamos. Entonces yo lo que voy a hacer es elegir el eje X como la altura y el eje Y como el peso. Así que 178 va a ser la coordenada X del primer punto y 69,8 va a ser la coordenada Y de ese primer punto, y luego así cada uno de estos representa las coordenadas de un punto en el plano cartesiano. Hay que graficar entonces todos esos puntos y obtenemos una gráfica como esta de aquí. Hay que elegir una
escala que resulte favorable. No necesariamente tenemos que elegir un cuadrito como una unidad. Hay veces que nos va a servir más irnos saltando, por ejemplo, como aquí, ir de 5 en 5. Y tampoco hace falta graficar desde el origen. Si se fijan aquí, el punto de esta esquina no es el 0, 0, que sería el origen, sino que empezamos aquí en el 150 y 55, 55 para el peso y 150 para la altura, porque si nos fijamos en los datos, todos los datos son mayores que 150 y lo máximo a lo que llegan, bueno, el número máximo en la altura es el 188, así que no hace falta ir más allá del 190, ni hace falta ir menos que el 150, por lo que no hay necesidad de graficar esto desde el origen. Entonces elegimos un punto de inicio tanto para la altura como para el peso y elegimos una escala que nos resulte favorable. Ya que hemos hecho eso, entonces vamos a graficar cada punto como las coordenadas correspondientes. Por ejemplo, el primer punto que dice 178,69.8 es 178 en la altura, o sea, más o menos aquí, 178. Y subir hasta 69.8. Bueno, pues subimos hasta 69.8 y caemos en este punto de aquí. Y así, cada uno de estos puntos lo vamos graficando. Por ejemplo, aquí podemos ver que hay dos puntos que tienen la misma coordenada X, 178, que es también, por ejemplo, este de acá, 178,75.6. También se encuentra aquí a la misma altura respecto al eje X. Bueno, así puede pasar con varios puntos, incluso puede haber dos puntos que también tengan el mismo peso, por ejemplo, y diferentes alturas. Lo importante aquí al obtener el diagrama es ir visualizando estos datos, qué tipo de tendencia llevan. Puede ocurrir, bueno, diferentes circunstancias aquí. Pueden ocurrir diferentes cosas. Una es que los puntos aparezcan dispersos en forma aleatoria, o sea que aparezcan puntos aleatoriamente de tal manera que parece que no hay ninguna relación entre una variable y la otra. En este caso los puntos no son tan aleatorios. Si se fijan, los puntos se van ubicando cada vez más arriba conforme más nos vamos moviendo hacia la derecha. Eso sugiere que entre mayor es la altura de un estudiante, mayor será su peso. Entonces, hay alguna relación entre la altura y el peso. En este video vamos a calcular la relación lineal que puede existir entre dos variables. No es el único tipo de relación que presentan dos variables. También pueden presentar relación cuadrática, cúbica o relación logarítmica o exponencial. Hay bastantes tipos de relación que pueden presentar dos variables. Ya más adelante iremos viendo otro tipo de relaciones, pero en este caso vamos a centrarnos nada más en relación lineal. Relación lineal significa que podamos ubicar, bueno, que podamos trazar una línea recta que más o menos se parezca a la forma en la que se van distribuyendo estos puntos. O sea, la línea recta que más se aproxime a la forma en la que se distribuyen estos puntos. Por ejemplo, una línea recta podría ser esta de aquí. Obviamente la línea recta no va a pasar por todos los puntos porque los puntos no están alineados, así que Esto se llama ajuste. A la serie de pares de puntos se llama ajuste. trata de trazar una línea recta que más o menos se acerque a lo más posible a todos los puntos. O sea, obviamente no vamos a trazar una línea recta por acá arriba o una línea recta por acá abajo porque estaría muy lejos de los puntos. Esta línea recta está más o menos cerca de todos los puntos. El problema con trazar una línea recta así por nuestro criterio es que otra persona, por ejemplo, al ver este conjunto de puntos, podría decidir trazar no esta recta, sino una recta distinta, por ejemplo, esta de aquí. Quizá para otras personas resulte ser una recta que más se aproxima a los puntos. Y bueno, pues podemos ver que pueden salir aquí una infinidad de rectas eh, distintas que puede parecer que se aproxima más a estos puntos. Entonces, para calcular cuál va a ser la recta más cercana a estos puntos, necesitamos unas expresiones matemáticas precisas que nos permitan calcular la ecuación de esta recta sin depender pues de cada investigador, de cada persona que
esté manejando este tipo de datos. Así que eso es lo que vamos a hacer más adelante. El punto número 2 nos dice, determine si existe relación lineal entre los datos. Bueno, como ya expliqué ahorita con los puntos que teníamos ahí graficados, vemos que sí, al parecer existe un tipo de relación lineal, ya que es posible trazar una recta que se ajuste a estos datos que teníamos graficados, y vemos que conforme más aumenta una variable, más aumenta la otra variable. Así que eso nos sugiere que sí puede existir un tipo de relación lineal, pero aún así hay que determinarlo a partir de una fórmula. La fórmula que nos va a permitir determinar esto es el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Bueno, no exactamente este coeficiente de correlación lineal, sino otro coeficiente que va a ser elevar el coeficiente de correlación lineal de Pearson al cuadrado. Entonces, vamos a empezar viendo qué es el coeficiente de correlación Página 211. lineal de Pearson. Ese coeficiente se representa como R y se calcula dividiendo la varianza de las variables x, y entre la desviación estándar de x por la desviación estándar de y. Si no saben lo que significan estas letras, no se preocupen, aquí voy a poner las fórmulas también. La covarianza entre dos variables la representamos como sxy y se calcula como la suma de estos dos productos. Ahorita más adelante vamos a ver cómo calcular esto a partir de la tabla. Simplemente es cada dato menos la media, eso para las X, también para las Y, luego multiplicar todos esos datos y finalmente sumarlos y dividir entre n. N es el número total de datos que tenemos, que en este caso tenemos 12 datos porque el problema nos dice que es una muestra de 12 estudiantes y de la tabla podemos contar que efectivamente tenemos 12 datos. Así que n va a valer 12. Bueno, SXY entonces es la covarianza. Ahora, SX, como les decía, es la desviación estándar para la variable X y esa se calcula como la raíz cuadrada de la suma de cada dato menos la media elevada al cuadrado y todo esto dividido entre el número de datos. Y el SY es lo mismo, nada más que para la variable Y en lugar de la variable X. Así que vamos a ver cómo calcular estas tres cantidades a partir de los datos de nuestra tabla. A nosotros nos dieron esta tabla en el problema. A partir de aquí, lo primero que debemos hacer es calcular la media de cada una de estas variables, la media o el promedio. Recuerden que la media entre un conjunto de datos simplemente se calcula sumando todos los datos y dividiendo entre el número de datos que sumamos. Así que lo primero que vamos a hacer aquí es sumar todos estos datos de X. Vamos a colocar aquí abajo el total. Entonces, al sumar todos estos, aquí da como total 2037 y al sumar todos los datos de la variable y, nos da como resultado 832.7. Ahora vamos a dividir la suma entre el número de datos para obtener la media de la variable x y también a dividir esta suma entre el número de datos para obtener la media de la variable y. Así que la media de la variable x va a ser la suma, que es 2037, entre 12. Hacemos la división y eso nos da 169.75. Ahora vamos a calcular la media de la variable y, que va a ser 832.7 entre 12, lo cual nos da 69.39. De esa manera tenemos los promedios o medias de cada una de estas variables. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar unas columnas a esta tabla, unas columnas que nos van a hacer falta para calcular la covarianza y las desviaciones estándar. Entonces, la primera columna que agregamos es esta de aquí, que es x menos la media de x. Esta columna la vamos a calcular restándole a cada valor de x la media de la variable x que acabamos de obtener. O sea, hacemos 178 menos 169.75. El resultado de esa resta es 8.25. Luego hacemos 160 menos 169.5 y el resultado es menos 9.75. Y así para cada dato de estos lo vamos haciendo y los vamos escribiendo aquí en su fila correspondiente. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la columna de las y. Vamos a calcular y menos la media de la variable y. O sea que ahora a cada dato de los que aparecen aquí en la columna de y, le vamos a restar 69.39, que es la media de y.
O sea, 69.8 menos 69.39, eso nos da 0.41 y así con cada uno de estos datos y los vamos escribiendo aquí. Ahora que tenemos estas dos columnas, vamos a construir otras columnas. Vamos a elevar la columna de x menos la media de x al cuadrado. O sea, cada uno de estos datos lo elevamos al cuadrado y obtenemos el valor correspondiente. Simplemente recuerden que elevar al cuadrado es lo mismo que multiplicar el dato por sí mismo. O sea, aquí es 8.25 al cuadrado, o lo que es lo mismo, 8.25 por 8.25, y eso nos da 68.06. Luego multiplicamos este dato por sí mismo, eso nos da 95.06, y así para cada dato. O sea, cada dato lo elevamos al cuadrado y vamos escribiendo aquí los resultados. Y hacemos lo mismo ahora con la columna de y menos menos la media de y. Vamos a elevar al cuadrado los datos que aparecen en esta columna y los colocamos aquí. Y aquí hace falta una tercera columna que va a consistir en multiplicar los datos de estas dos columnas. Multiplicamos 8.25 por 0.41 y eso nos va a dar el primer valor que es 3.38. Luego multiplicamos este por este y nos da este valor de aquí. Multiplicamos este por este y nos da este valor de aquí y así sucesivamente. Esa va a ser la columna de x menos la media por y menos la media de y. Ahora que tenemos construidas estas columnas, estas tres columnas de aquí son las importantes. Estas de aquí nada más nos sirven para construir estas tres y estas tres de aquí son las importantes. Ahora vamos a calcular la suma de los valores que aparecen en cada una de estas columnas y las colocamos aquí en la parte de abajo. Entonces sumamos todos estos datos, eso nos da 1276.25, sumamos todos estos y nos da este valor, sumamos todos estos, nos da este valor. Bueno, ahora que ya tenemos esas tres columnas, ya podemos calcular la covarianza y las desviaciones estándar. Vamos a empezar calculando la covarianza, que como dijimos es la suma de x menos la media de x por y menos la media de y, y ahora sí ya queda claro. Esta Covarianza medida de dispersión conjunta. Tanto X como Y están variándose. menos media de x por y menos media de y es precisamente los datos que aparecen en esta última columna que obtuvimos. Y este símbolo de aquí significa simplemente la suma de todos esos datos. Y la suma de todos estos datos es este valor que escribimos hasta aquí abajo. Entonces aquí en la parte de arriba simplemente sustituimos 716.38 y en la parte de abajo que es n es el número de datos, que en este caso es 12, y entonces nos va a quedar 716.38 entre 12. Hacemos esa división y nos da como resultado 59.70. Esa es la covarianza. Vamos a anotarla porque esa es muy importante y nos va a servir también más adelante. Entonces vamos a dejarla aquí. La covarianza es 59.70. Ahora vamos a calcular la desviación estándar. La desviación estándar para la variable x. Desviación estándar o desviación típica, que es lo mismo. Eso va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de x menos la media de x al cuadrado. Entonces nos vamos a la columna donde aparece x menos la media de x, que es esta de aquí, y nos vamos a la suma. Hicimos toda la suma, ahora vamos a tomar este dato de aquí. Ese lo vamos a sustituir aquí en la parte de arriba y eso se divide entre el número de datos que es 12. Así que al sustituir nos va a quedar raíz cuadrada de la suma de este tipo, de estos datos de aquí, que es 1276.25, eso va en la parte de arriba, y eso sobre 12. Lo primero que hay que hacer aquí es esta división. Dividimos entre 12 y eso nos da 106.35 y ahora hay que sacar la raíz cuadrada de este número y nos va a quedar 10.31. Esa es la desviación estándar para la variable x. Vamos a anotarla por aquí. Y finalmente vamos a calcular la desviación estándar para la variable y, que se calcula de manera muy similar a como calculamos la de x. Simplemente va a ser la suma de y menos la media de y, ahora en este caso porque es para la variable y. Entonces va a ser y menos la media de y al cuadrado. La suma de todo eso es 536.67, así que en la parte de arriba queda 536.67 y eso dividido entre 12. Hacemos la división, sacamos la raíz cuadrada de eso y nos va a quedar como resultado 6.69. Esa es la desviación estándar de la variable y. Estos tres datos son los importantes que vamos a obtener de esta tabla. Esta tabla ya no la vamos a necesitar más. Simplemente necesitamos estos tres valores para continuar con el ejercicio. Así que voy a borrar todo
y nos quedamos únicamente con estos tres datos. Ahora que ya hemos calculado esto, ahora sí podemos calcular el coeficiente de correlación lineal de Pearson, que es este de aquí. Y para eso dividimos la covarianza entre el producto de las desviaciones estándar. Vamos a sustituir los valores de cada una de estas cosas. La covarianza es 59.70, la desviación estándar para la variable X es 10.31 y para la variable Y es 6.69. Ahora vamos a calcular el valor de esta expresión. Para eso empezamos multiplicando los números que aparecen aquí. 10.31 por 6.69 nos da 68.97. Hacemos esta división y nos da como resultado 0.87. Página 212. Si R más 1, se dice que la correlación es perfecta, positiva, buena relación. Si R es menos 1, hay una correlación perfecta negativa. Si es 0, no hay correlación entre las variables. 0,87, hay una buena relación, sí, entre altura y peso, casi de un 80 y algo por ciento. Pero para eso hay que elevarlo al cuadrado a él, y cuando se lo eleva al cuadrado a él, se llama coeficiente de determinación. Se llama coeficiente de determinación. Él es el que me dice en qué porcentaje está viendo la buena relación entre altura y peso. Este es el coeficiente de correlación lineal de Pearson y este coeficiente nos dice la forma en la que se relacionan los datos. Cuando obtenemos un valor positivo, como este de aquí, significa que entre más aumenta el valor de una variable, más aumenta el valor de la otra variable, como vimos en este caso, que entre más aumenta la estatura, más aumenta el peso. Si obtuviéramos un valor negativo, muy cercano a 1, significaría que entre más aumenta una variable, más disminuye la otra variable. Por ejemplo, si fuera esto velocidad y tiempo, entre más aumenta la velocidad de un objeto, menor es el tiempo de trayecto del objeto. En ese caso obtendríamos un número negativo. Y si el valor del coeficiente de correlación de Pearson es muy cercano a 0, significa que no hay correlación lineal. En este caso, el valor no es cercano a 0, es un valor cercano a 1. El coeficiente de correlación lineal de Pearson puede ser como máximo 1 y como mínimo menos 1. Entre más cercano esté a 1 o menos 1, significará que es una línea recta. Si nos quedara aquí exactamente el valor 1, 1 exacto, significaría que todos los datos están exactamente sobre una recta. Bueno, eso es lo que nos dice el coeficiente de correlación lineal de Pearson, pero hay otro coeficiente que nos ayuda a determinar el nivel de exactitud con el cual podríamos trazar una recta para los puntos que tenemos y que se obtiene a partir del coeficiente de Pearson, que se llama coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación simplemente es elevar el cuadrado del coeficiente de Pearson, o sea, va a ser r elevado al cuadrado, que en nuestro caso va a ser 0.87 elevado al cuadrado. Ese es el coeficiente de determinación. En este caso nos da como resultado 0.7569. Pero en lugar de escribirlo así, generalmente se representa como porcentaje. Así que este punto decimal lo recorremos 2 lugares hacia la derecha y esto nos queda 75.69%. Esto lo podemos interpretar como que podemos trazar una línea recta que se acerque a todos los puntos, que represente a todo el conjunto de puntos con un 75.69% de precisión. Entonces, como el valor es muy cercano al 100%, podemos decir que existe relación lineal. Entre más cercano sea al 100% es mejor. Quiere decir que los datos están más cerca de una línea recta. Si el valor que obtenemos aquí es muy bajo, muy cercano a 0, entonces decimos que no existe relación lineal. Así que de esa manera terminamos el apartado número 2. De aquí concluimos que sí existe relación lineal y vamos a pasar al número 3. El número 3 nos dice, obtenga las rectas de ajuste por mínimos cuadrados. Tenemos dos posibles rectas. Una recta se llama recta de regresión de y sobre x. Esa recta es en la que consideramos a y como variable dependiente y a x como variable independiente. Eso significa que podemos variar el dato de la variable x, por ejemplo, en este caso que nuestra variable x representa la altura, nosotros podríamos asignar algún valor a la altura, por ejemplo, preguntarnos cuál será el peso de un estudiante
que tenga una altura de 170 centímetros, entonces le damos a X ese valor y a partir de ahí obtenemos un valor de Y. O sea que Y es un valor que depende del valor que le asignemos a la X. Y la segunda recta es la recta de regresión de X sobre Y. En este caso, la X es la variable dependiente. X depende del valor que le asignemos a Y. Este sería el caso si dijéramos que la altura depende del peso que tiene un estudiante. Entonces vamos a calcular nosotros las dos rectas. Vamos a empezar con la recta de regresión de Y sobre X. Como Y es variable dependiente y X es variable independiente, esta recta tiene esta forma. Y asterisco igual a más BX. A la Y la representamos con un asterisco porque lo que vamos a obtener es un valor aproximado de la variable Y para un valor que nosotros asignemos a la variable X. Siempre el resultado que obtengamos es un valor aproximado porque este modelo es un modelo aproximado a los datos. Como ya vimos, la recta no pasa exactamente por todos los datos, sino que se aproxima lo más posible a ellos. Así que con ese asterisco es con el que representamos que va a ser un valor aproximado. Aquí lo importante es saber calcular el valor tanto de A como de B. Eso se calculan con estas fórmulas. El valor de B se calcula dividiendo la covarianza entre la desviación estándar al cuadrado, que es lo mismo que la varianza de la variable Página 214. X. De esa manera es como vamos a obtener el valor de B, que por cierto a B también se le llama de una manera especial, se llama coeficiente de regresión. Ese es el valor de B. Y el valor de A se va a calcular una vez que ya tengamos el valor de B. El valor de A lo calculamos como la media de la variable Y menos B por la media de la variable X. De esa manera vamos a calcular los dos coeficientes, los dos valores, perdón, A y B. Entonces estas van a ser nuestras fórmulas para la recta de regresión de Y sobre X. Para la otra recta, que es la recta de regresión de X sobre Y, las fórmulas son exactamente las mismas, nada más que intercambiamos X por Y. Aquí en lugar de poner Y pondríamos X, aquí en lugar de X pondríamos Y, aquí en lugar de X ponemos Y. Aquí arriba no hace falta intercambiarlas porque seguimos obteniendo lo mismo. Si ponemos YX es lo mismo que XY, sigue siendo la misma covarianza, así que lo de arriba queda igual. Aquí en lugar de esta Y ponemos X y en lugar de esta X ponemos Y y esas serían las fórmulas para la recta de regresión de X sobre Y. Bueno, vamos a calcular entonces esos valores de aquí y para eso necesitamos recordar los valores que ya obtuvimos anteriormente de la tabla, que son estos de aquí. La covarianza, las desviaciones estándar y las medias. Vamos a sustituir entonces. B es la covarianza entre la varianza o la desviación estándar al cuadrado. La covarianza es 59.70. Sx nos dio 10.31, lo elevamos al cuadrado. Entonces lo primero que vamos a hacer es elevarlo al cuadrado, eso nos da como resultado 106.2961 y hacemos esta división y eso nos da como resultado 0.56. Ese va a ser el coeficiente de regresión o el valor de B. Ahora vamos a calcular el valor de A. El valor de A va a ser la media de Y menos B por la media de X. La media de Y la obtuvimos como 69.39 menos B, que es el que acabamos de obtener, que es 0.56, por la media de X, que es 169.75. Entonces empezamos haciendo esta multiplicación y eso nos da 95.06 y ahora hacemos esta resta y eso nos da como resultado menos 25.67. Ahora que tenemos el valor tanto de B como de A, simplemente sustituimos en esta ecuación y de esa manera tenemos la recta de regresión de Y sobre X. O sea, Y asterisco igual a menos 25.67, que es el valor de A, más B por X, que es 0.56 por X. Esa es la recta de regresión de Y sobre X. Vamos a calcular la otra recta de regresión, la recta de regresión de X sobre Y. Como les dije hace un momento, las fórmulas son exactamente las mismas, nada más que ahora intercambiamos Y por X. Ahora tenemos aquí X asterisco, aquí tenemos la Y, aquí tenemos la desviación estándar de Y al cuadrado, y aquí tenemos X, la media de X menos B por la media de Y. Pueden comprobar que efectivamente simplemente intercambiamos los papeles de X y Y. Entonces, igual que antes, necesitamos estos datos que obtuvimos de la tabla y vamos a calcular entonces el valor de B, que va a ser la covarianza entre la varianza de la variable Y, 59.70 entre
6.69 al cuadrado. Elevamos primero al cuadrado y eso nos da 44.7561. Hacemos la división y nos da 1.33. Ahora vamos a calcular el valor de A. A va a ser la media de X, que es 169.75 menos B, que es el que acabamos de obtener, 1.33 por la media de Y, que es 69.39. Hacemos primero esta multiplicación, eso nos da 92.29 y ahora hacemos esta resta y eso nos da como resultado 77.46. Ahora que tenemos el valor de A y de B, lo sustituimos aquí en la ecuación del principio y obtenemos que X asterisco es igual a 77.46, que es el valor de A, más el valor de B, que es 1.33 por Y. Esta es la recta de regresión de X sobre Y. Esas dos rectas que acabamos de obtener nos van a servir para resolver los puntos número 4 y 5. Vamos a resolver ahora el punto número 4. Nos pregunta, ¿cuál es el peso aproximado de un estudiante que mide 169 centímetros? Bueno, recordemos que nosotros elegimos la variable X como la variable que va a ser la altura de los estudiantes. Así que este valor de aquí es el valor de X. Tenemos un valor de X que es 169 centímetros y queremos encontrar el valor de Y, por lo que debemos de irnos a la ecuación de la recta en la cual tenemos Y asterisco del lado izquierdo, que va a ser el valor aproximado de Y. Y representa el peso y nosotros vamos a calcular el peso aproximado. Así que vamos a calcular Y aproximada, esta fórmula que habíamos obtenido hace un momento. Entonces sustituimos aquí el valor de X, simplemente lo sustituimos entre paréntesis y realizamos las operaciones. 0.56 por 169 nos da 94.64, perdón, y luego hacemos esta resta de aquí, menos 25.67 más 94.64 nos da 68.97 y son kilogramos porque la Y es la variable peso. Este de aquí entonces es el peso aproximado del estudiante que mide esta altura. Y finalmente el punto número 5, ahora es al revés, ahora nos pregunta cuál va a ser la altura aproximada y nos dan el peso del estudiante. Nos dice el estudiante pesa 77 kilogramos. Entonces ahora tenemos un valor para Y. Y vale 77 kilogramos y queremos encontrar el valor de X. Así que ahora vamos a utilizar la otra recta de regresión. La recta de regresión de X sobre Y, que es esta de aquí. Entonces X, como tuvimos X asterisco de 77.46 más 1.33 de Y, sustituimos aquí el valor de Y, que es 77 kilogramos, igual entre paréntesis, y hacemos esta multiplicación, eso nos da 102.41, y hacemos esta suma de aquí, y eso nos da 179.87. Así que esta va a ser la altura aproximada de un estudiante que pese 77 kilogramos. Eso es para lo que nos sirve este tipo de cálculos, este tipo de rectas de regresión. Nos sirven para predecir algunos valores de forma aproximada una vez que hemos obtenido el modelo. Aquí ya podemos nosotros más o menos predecir cuál va a ser la altura de un estudiante que tenga determinado peso o cuál va a ser el peso de cualquier estudiante que tenga determinada altura, sin necesidad de tener esos datos en una tabla. Para eso es que nos sirven estas rectas de regresión. Bueno, ahora les voy a dejar a ustedes. Ya, una manera es utilizando los modelos matemáticos, otro con una máquina calculadora. A ver, me van a ayudar. Vamos a meter datos a una máquina calculadora y vamos a hallar, anótenlo en la hojita. Y igual A más BX. A más BX. ¿Cuánto aquí salió el A? ¿Cuánto salió aquí el A y el B? Anótenlo en una hojita. B salió 0,56 y A salió ¿cuánto? Menos 25.67. Y R, no te R acá. R, anótenlo. Sale 0,87. Ese se llama índice de correlación lineal. Pero en el Excel está este llamado coeficiente de determinación, que es elevar al cuadrado. Es elevar al cuadrado y expresarlo en porcentaje. 75.69. Y a otro camino, con una máquina calculadora simple. Vamos a meter datos. Sí.
una máquina calculadora simple, vamos a meter datos. Enciendan su máquina, pongan en el modo Start. En el modo Start la opción 2. Ahora van a poner la opción 2, A más BX. Y salen dos columnas. XY. XY. A ver, Barja, ayúdame. ¿Está ahí Barja? Verónica Castro. ¿Está por ahí Verónica? No hay nadie. Dayana Escalante. Rodrigo Zulca. Él tiene que estar ahí. Aquí presente, ingeniero. Ya, Rodrigo, me vas a ayudar. Estás viendo en la pantalla, voy a meter todo en una máquina. A ver, otra vez. Pongan en el modo estadístico 2, la regresión lineal A más BX. A más BX. La opción 2. Hay dos columnas. Rodrigo, me va a dictar la columna número 1 acá. La columna número 1. El primer dato, ¿cuánto es? 178, Ya, el otro. 160, El otro. 183, El otro. 152, El otro. 168, El otro. 178, Ya, el otro. 188, Muy bien, el otro. 165, El otro. 157, Ya, el otro. 170, Ya, el último. 165, 65. 165. Ya, falta Y el uno. 173. Ya, ya le enseñé, ¿no? Cómo se meten datos aquí. Se aprieta la tecla igual. Ahora, me vas a dictar la columna de las Y. Espera un segundito. Espera. Con el reply vuelvo para armar la columna de las Y. Ahora sí, las Y, dictame. 69.8. Espera. 69.8. Ya, sigue. 67.5. Ya, 81. ya, 60.8. ya, 70.2. ya, 75.6. ya, 80.1. ya, 72. ya, 59.4. ya, 65.3. ya. 62.6. Ya. El último. 68.4. Ya. Está bien, Rodrigo. Ahora atíname así. Tenemos que borrar con la tecla AC. Borrar con la tecla AC. Bórrenlo. AC. Ahora sí, ¿dónde entro acá? Stats. Hay 5 opciones, 6 opciones. Type, data, zoom, bar, varianza. Rec, regresión, regresión, rec 5. Ahí está. La opción 1, A. La opción 2, B. La opción 3, R. La opción 4, X en función de Y. Y la opción 5, Y en función de X. Ya ver. Verifiquemos. Póngale la opción 1, A.
menos 25.89. El Excel salió menos 25.67. Sí. Está bien nomás. El B, bórrenlo con AC otra vez. Bórrelo AC, pone Shift 1, Rec 5, B 2, 0.56. El Excel, ¿cuánto salió? También 0.56. Y el R, la buena relación que hay. Shift 1, bórrelo con AC. Shift 1, Rec 5, R. La opción 3, R. ¿Sale cuánto? 0.87. El Excel, ¿cuánto sacó? También sacó 0.87. Pero esa está expresada en porcentaje. Elévelo al cuadrado y multiplícalo por 100. 74,93%. El Excel sacó 75,69. Está por ahí, está muy bien, ¿no? Ya. Uno con los modelos matemáticos y otro con una máquina calculadora simple, con una máquina calculadora. Y otro con el Excel, ¿no? Ya. Esto acaba aquí. Esto acaba aquí. El tema de regresión y correlación era para 1 hora, sí. Más o menos está, para 1 hora. Ya, lo que falta es hacerlo por el Excel, sí. Usted va a gallinear, va a meter estos datos, sí. Estos datos los mete al Excel. El icono es ese, el XY con unos puntitos. Ahí va a poner un clic y le va a abrir y le va a dar la tendencia, sí. Entra con los datos. Primero la variable independiente, sí. Primero la variable independiente, después la variable dependiente lo marca con el cursor. Y entra al Excel, al icono. Este es el icono, sí, el XY. Clic, le pone ahí y le va a salir así. La máquina le va a preguntar, ¿quiere la tendencia? Usted le va a responder, sí quiero. Y la máquina le va a dar la tendencia. La máquina le va a seguir preguntando y le va a decir, ¿quiere el modelo matemático? Sí quiero. El modelo matemático, sí quiero. Entonces el modelo matemático tiene que salir así. Esta va a salir. El coeficiente de determinación, por un lado, y el modelo matemático. Este le tiene que salir. ¿Dónde está el modelo? Menos 25.67 más 0.50. Esto le tiene que dar en el Excel. El Excel le va a preguntar a usted, ¿quiere la fórmula? Sí quiero. ¿Quiere el coeficiente de determinación? Sí quiero. Y amigos, a ver, esta clase se ha dado extra porque el jueves y viernes no voy a ir a clases. Tengo un problema de salud que lo tengo que componer entre miércoles, jueves y viernes. Ya, si alguien tiene una consulta, hágala así. Hasta aquí, supuestamente es el primer examen. Queda aquí en 2 semanas, creo. Ya, si alguien tiene una consulta, hágala así. Buen día, ingeniero. Una consulta al video lo podemos encontrar en YouTube. Les voy a mandar yo. Enseguida les mando yo. Enseguida les mando. Vale, gracias. Ya, ¿alguien más? ¿Alguna otra consulta? Buenos días, ingeniero. Disculpe, entonces el viernes no habrá clases, ¿no? No, ni el jueves. No. El viernes no toca grupo. Sí, no. Ni el jueves ni Ya, el viernes. ya, muchas gracias. Ya, se cuidan. Enseguida les mando el video. ¿Alguien más? Hasta luego. Bueno, amigos, se cuidan. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta Hasta luego, luego. ingeniero. Hasta luego.